Yo actualmente trabajo para el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, justamente en la parte de laboratorio. Entré a trabajar aquí justamente en pandemia, cuando vino la crisis sanitaria, la primera crisis sanitaria en los meses de marzo, abril. En la Ciudad de México, hablar de salud hoy implica mirar de frente a una de las crisis más silenciosas y extendidas: los trastornos de salud mental. Entre las enfermedades de mayor prevalencia destacan la depresión y los trastornos de ansiedad, condiciones que afectan a miles de personas en distintos contextos sociales, económicos y culturales. En ese reportaje exploraremos esta problemática desde distintas miradas. Revisaremos cifras recientes de instituciones de salud que nos ayudan a dimensionar el alcance de estos padecimientos en la ciudad. Escucharemos testimonios de quienes viven con estas condiciones y finalmente plantearemos propuestas de prevención y atención que nos permitan construir una cultura de salud mental más consciente, accesible y empática. La depresión y los trastornos de ansiedad pertenecen al campo de la salud mental y se clasifican como trastornos crónicos no transmisibles. No son infecciosos ni se contagian de una persona a otra, pero sí pueden persistir durante largos periodos de tiempo y en muchos casos acompañar a quienes las padecen a lo largo de su vida si no reciben atención adecuada. Su origen es complejo y multifactorial. No existe una sola causa que explique su aparición. Estas enfermedades surgen de la interacción entre factores biológicos como desequilibrios en neurotransmisores del cerebro, factores genéticos que pueden aumentar la predisposición y factores psicológicos y sociales como el estrés prolongado, la violencia, la precariedad económica o experiencias traumáticas. En una ciudad tan dinámica y demandante como la Ciudad de México, estos elementos pueden identificarse generando un terreno propicio para su desarrollo. A nivel nacional, las cifras son contundentes. Más de 3.6 millones de personas adultas viven con depresión, mientras que cerca del 19% de la población presenta ansiedad severa. Además, se estima que 3 de cada 10 mexicanos experimentarán algún trastorno mental a lo largo de su vida, siendo estos dos padecimientos los más frecuentes. Incluso encuestas recientes indican que alrededor del 17% de los adultos reportan síntomas depresivos y el 21% ansiedad moderada o severa. Antes de la pandemia en México, se estimaba que alrededor del 15 al 17% de la población adulta presentaba síntomas de depresión, mientras que los trastornos de ansiedad afectaban aproximadamente a entre el 14 y el 16% de las personas, en algún grado. Aunque ya eran cifras relevantes, la atención a la salud mental seguía siendo limitada y en muchos casos invisibilizada. Sin embargo, tras el impacto del confinamiento, la incertidumbre económica, las pérdidas humanas y el aislamiento social, estas cifras se incrementaron de manera significativa después de la pandemia. Distintos reportes señalan que hasta un 21% de la población presenta ansiedad moderada o severa y cerca del 17% o más manifiesta síntomas depresivos de forma recurrente. En términos de atención médica, esto se refleja en que actualmente más del 50% de los casos atendidos en salud mental corresponden a ansiedad y cerca del 26% a depresión, consolidándose como los padecimientos más frecuentes. Antes de la pandemia, todo en la familia era normal, por así considerarlo. Teníamos la familia completa. En ese momento yo tenía 6 meses de haberme juntado con mi actual esposa y aún así mi familia vivía en Iztapalapa. Dentro de la casa donde yo vivía estaban mi abuela materna, mi abuelo materno. Mi abuelo materno ya en sí tenía como tal algunos episodios de EBC, sin embargo todavía vivía y todavía estaba en casa. Vivía mi hermano, mi tía con sus 2 hijos. Eso era en sí la familia más completa que teníamos. Y yo antes de mudarme a donde vivo actualmente. Entramos a la crisis sanitaria y todo normal hasta ahí. El primer impacto que tuve fue que justamente a pocos días de haber entrado a trabajar, me enfermé de COVID. Realmente es que fue una enfermedad muy extraña, porque sí te sientes muy mal. Recordemos que tuvimos desde gente que fue asintomática hasta gente que pues murió. Entonces pues yo en esos momentos yo no sabía qué nos preparaba, porque
A pesar de que yo dije, bueno, voy a entrarle porque pues es trabajo, porque pues es crecimiento dentro de una institución tan importante, también sabíamos los riesgos. Y enfermarme sobre todo tan poco tiempo después de haber entrado, sí causa ciertas cuestiones. El pronóstico de la depresión y los trastornos de ansiedad depende en gran medida de su detección y atención oportuna. Cuando se tratan adecuadamente mediante acompañamiento psicológico, intervención psiquiátrica y en algunos casos medicación, muchas personas logran estabilizar sus síntomas y recuperar su calidad de vida. Sin embargo, cuando estas enfermedades no se atienden a tiempo, pueden volverse crónicas y generar complicaciones importantes. La depresión puede derivar en aislamiento social, deterioro en las relaciones personales, bajo rendimiento laboral e incluso pensamientos suicidas. La ansiedad, por su parte, puede intensificarse hasta provocar crisis de pánico, trastornos del sueño y afectaciones físicas como problemas cardiovasculares o gastrointestinales. Sí fue estar en chequeo constante todos los días, tomar el medicamento a la hora, ser muy estricto con eso. Para ese momento yo ya había subido un poco de peso. Yo estaba cercano a los 100 kilos de peso, realmente es que es mucho. Sin embargo, pues todavía estaba en un límite considerable. Después de conocer la magnitud del problema y escuchar las historias que la humanizan, surge una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo o atender a tiempo? La prevención comienza con acciones cotidianas que, aunque parecen simples, tienen un impacto profundo en la salud mental. Reconocer las emociones, hablar de lo que sentimos y romper el silencio son pasos esenciales. A eso se suma la importancia de mantener hábitos saludables, una buena calidad de sueño, alimentación equilibrada, actividad física regular y espacios de descanso en medio del ritmo acelerado de la Ciudad de México. También es fundamental fortalecer las redes de apoyo. La familia, las amistades y la comunidad pueden convertirse en un primer sostén emocional, y aquí es donde entran las dimensiones socioculturales del programa GMX Biopuntos. Frente a una problemática que no solo es individual, sino colectiva, surgen alternativas que buscan entender las causas desde la comunidad. Una de ellas es el programa GMX Biopuntos. La narrativa se desplaza hacia el territorio, espacios públicos, colonias y puntos de encuentro donde los biopuntos se conciben como nodos de transformación sociocultural. Más que centros de acopio de PET, de plásticos, se plantea como plataformas de inclusión, difusión y reconocimiento, integrando 3 ejes clave: salud mental, sostenibilidad y economía circular. En términos de salud mental, los biopuntos pueden funcionar como espacios seguros donde se promueven actividades comunitarias, talleres de expresión artística, círculos de diálogo, jornadas informativas y campañas de sensibilización que ayudan a visibilizar la depresión y los trastornos de ansiedad desde un enfoque accesible y sin estigmas. Aquí el bienestar emocional se entiende como parte del tejido social. Para poder tomar una acción concreta, primero que nada hay que reconocerla, porque ese es un punto muy importante. Es como un alcohólico. El alcohólico, aunque se esté haciendo daño, aunque se esté casi mutilando por la bebida, porque sabe que es por la bebida, no reconoce que lo es. Entonces se aplica de una manera similar, considero yo, porque reconocer es el primer paso, dicen por ahí, y aparte pues sí es de lo más valiente. Entonces, para poder tomar una acción concreta tenemos que saber reconocerlo. Ahora, si tenemos la capacidad de hacerlo, si tenemos la capacidad de reconocerlo, entonces, ya hay instituciones que nos ayudan. A lo mejor no contamos con los medios, hay instituciones de gobierno que nos ayudan, nos podemos acercar a los centros de salud. Si somos derechohabientes nos podemos acercar al IMSS en este caso, o al ISSSTE, dependiendo la dependencia, o distintas fundaciones que, si bien no son completamente gratuitas, son a un bajo costo. Bien, esto es lo que nos cuenta el señor César González. Su testimonio nos recuerda que cada decisión cuenta y que la salud es una responsabilidad compartida, que reconocer el problema es el primer paso para cambiarlo todo. Así que recuerda, cuidar de nuestra salud es el primer paso para transformar nuestra vida.